Seguimos acá en la entrevista conmigo, con Eduardo Rodríguez, pero haciéndole la suplencia a Miguel Ángel. Tenemos a Pedro Benítez. Pedro, Venezuela, Nobel de la Paz, ¿no? María Corina Machado, un Nobel donde tuvimos una semana de noticiosa duro, de discursos que iban y venían de euforia, pero de presidente del Nobel, es decir, la misma presencia de María Corina, la hija, toda la puesta en escena. Y bueno, ¿cómo queda el régimen en cuanto a narrativa, Pedro? Bueno, muy mal, Edward, es lo que yo creo, con este reconocimiento, este Nobel que se le da a María Corina, el primero que obtiene una venezolana, un ciudadano venezolano, en este caso una dama. Yo creo que pone ya a María Corina, ya su liderazgo trasciende las fronteras venezolanas. Ya María Corina es una referencia política latinoamericana e incluso mundial, es un símbolo de lucha por la democracia a nivel mundial. Precisamente ese fue el argumento que utilizó el Comité Nobel noruego. Y luego están los discursos, ¿no? El discurso del presidente del Comité noruego y por supuesto el discurso de ella que leyó magistralmente su hija, todo el mundo reconoce eso. Esos son dos documentos que van a ser de referencia, que se van a citar en el futuro, y yo veo que están teniendo ecos en varios países, particularmente en México. Me he dado cuenta de eso entonces, en las redes sociales, entre los opinadores. Enrique Krauss, por cierto, el historiador mexicano lo comentó, porque el discurso tiene muchas, sin pretender dar lecciones, decirle a otros países lo que tienen que hacer, pero pone a Venezuela como un ejemplo de cómo se puede destruir una democracia. Pues. Yo quiero dar un dato, Eduardo. Hace medio siglo, en América Latina solamente habían 3 democracias: Costa Rica, Colombia y Venezuela. Medio siglo después, en América Latina solamente hay 3 países que no son democracias, o sea, 3 países que son dictaduras: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es decir, en los años 70 Venezuela era el país potente, el país del petróleo, la Venezuela Saudita, un país democrático que acogió a los perseguidos políticos del Cono Sur, chilenos, uruguayos, argentinos, brasileños. Venezuela era el ejemplo, era aquí donde empezó el esfuerzo de unidad que después se cristalizaría en la concertación chilena. Incluso en una época donde España y Portugal no eran democracias, Venezuela parecía que era una democracia consolidada, y yo creo que el discurso que leyó Corina Sosa, pues explicó perfectamente eso, pues cómo una democracia se puede autodestruir y las consecuencias. De modo que fue una advertencia para navegantes, una advertencia para latinoamericanos de que en ningún país la democracia, la libertad y la prosperidad están aseguradas, sino que hay que vigilarlas constantemente. Y tenemos muchos países de América Latina que están en riesgo, y la gente ve esa señal y se está dando cuenta. Ahora, ¿ese premio Nobel es de María Corina o de esa oposición que ha luchado en estos 25 años en diferentes épocas con distintos liderazgos políticos al frente? Bueno, yo creo que ella es muy clara. María Corina siempre ha dicho que, por lo menos lo que yo le he escuchado, que ella interpreta esto como un reconocimiento a la lucha de los venezolanos por la democracia. Ahora bien, Eduardo, dicho eso, creo que sería muy mezquino regatearle a María Corina el enorme esfuerzo personal que ella ha hecho, los ríos que ha corrido. Los que estábamos en Venezuela durante la campaña del 2024, tú lo recordarás, esas giras que ella hacía cuando le impedían montarse en avión las autoridades nacionales. Entonces ella se vio obligada a hacer recorridos por carretera, lo que convirtió la campaña electoral en un hecho épico, pero en cada momento, en cada circunstancia, María Corina ponía en riesgo su pellejo. Entonces es mezquino entonces de algunos opositores desmeritar la labor de María Corina. Sí, yo creo que sí. O sea, es que aquí, volvemos al tema anterior, ¿no? De la contradicción. A la oposición, Eduardo, se le criticó mucho no haber participado en el año 2018, haberse abstenido en esa elección. Se decía que tenía que ir pese a todas las circunstancias. Yo estoy de acuerdo con eso, con esa advertencia. Bueno, ¿qué hizo María Corina Machado? Bueno, hizo lo que los críticos de la oposición decían que había que hacer en el año 2018. Y lo que a mí me llama la atención es que muchas de las personas que criticaban no haber ido, que recomendaban ir a la elección
del 2024 contra viento y marea, pues entonces no le reconocen a María Corina ese mérito, sino que están buscando la mosca en la sopa, el pelo en la sopa. Entonces, ahora cambian el argumento, dicen, bueno, es que hubo un éxito electoral, pero hubo un fracaso político porque no era la candidata indicada, cuando vemos situaciones tan dramáticas como lo que acaba de ocurrir con Alfredito Díaz. Yo creo que nadie puede decir que Alfredito era un político extremista, radical. Es más, Alfredito en el año 17, cuando se juramentó como gobernador ante la constituyente, bueno, lo criticaron muchísimo, de manera injusta, y bueno, y mira qué pasó con Alfredito. O sea, un día lo detienen y se lo devuelven a su familia en una urna. Esos son los riesgos que corre el liderazgo político venezolano. O el caso de Enrique Márquez. El exilio, la urna, o el deterioro y la tortura dentro de una cárcel, Pedro. Entonces, eso es lo que enfrenta el liderazgo político venezolano. Aquí no estamos en un conflicto. A veces cuando se habla de conflicto se quiere como equiparar las responsabilidades, ¿no? Que hay una polarización. Esto no es un enfrentamiento entre dos partes iguales, en lo absoluto. Aquí hay un grupo que es una minoría que está armada, que persigue al resto de la sociedad. Y esto me permite a mí agregar lo siguiente, Edward. La oposición venezolana no es solo María Corina y Edmundo González, que son las figuras en este momento más representativas, más importantes, como no lo fue en el pasado Guaidó o antes Capriles. O Rosales. O Rosales en algún momento. La oposición venezolana es el país. Hoy es el país al que se le está oprimiendo y se le está persiguiendo. Eso es lo que no terminan de entender. Lo que ocurrió en la primaria ya hace más de 2 años, de 22 de octubre del año 2023, fue una manifestación de eso. Y esa manifestación se volvió a reiterar el 28 de julio del año 2024. Entonces aquí lo que tenemos, sí, un enfrentamiento entre los grupos, sí, una minoría armada, el aparato y una gran mayoría que es el policial, persiguiendo a una sociedad completa. Bueno, Pedro Benítez, gracias por estar en la entrevista, Pedro. Y poder a ti, Edward, un abrazo. Muchos éxitos. Gracias a ti, Pedro Benítez. Dale. Profesor universitario, historiador. Hacemos una pausa y ya regresamos.